¿Qué tal, jóvenes? Buen día. Aquí nuevamente con ustedes. Espero se encuentren muy bien. Y pues vamos a ver hoy en la clase de física para la sesión de hoy, lo que es tiro parabólico. Y vamos a empezar con una breve definición de lo que es tiro parabólico. Dice, es un movimiento uniformemente acelerado con aceleración igual a la gravedad. Los cuerpos son disparados con una velocidad la cual forma un ángulo de inclinación con la horizontal, describiendo una trayectoria parabólica. Pues como está indicado aquí, miren, aquí tenemos una componente vertical y aquí una componente horizontal, aquí para X y aquí para Y. Y lo que se forma aquí es una velocidad inicial, describiendo esta curva, una parábola, por eso de ahí su nombre de tiro parabólico. Donde BI, que es lo que dice aquí, pues es la velocidad inicial, teta es el ángulo de inclinación, B1x o BIx es componente horizontal de la velocidad y BIe componente vertical de la velocidad. Ahora lo que en sí lo que vamos a ver para contestar los ejercicios de su guía o de su cuaderno de reactivos, pues vamos en sí a las fórmulas que se van a ocupar. Tenemos la fórmula para la altura máxima, dice Y max se define así, Y máxima se define como Y max, se obtiene con la fórmula Y max es igual a, entre paréntesis, B0 seno de teta sobre 2 veces la gravedad. Todo esto elevado al cuadrado. B0 es velocidad inicial, ¿sí? B0 por seno de teta, todo elevado al cuadrado. El alcance horizontal, o sea, todo esto, se obtiene con la fórmula X igual a B0 al cuadrado por seno de 2 teta o seno de 2 veces el ángulo sobre la gravedad. Y para determinar el tiempo que tarda un proyectil en alcanzar su altura máxima, usamos esta fórmula. El tiempo es igual a B0 por seno del ángulo entre la gravedad, donde B0 es velocidad inicial, sus unidades son metros por segundo, G es gravedad, y recuerden que la gravedad vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, o por segundo al cuadrado, como gusten. Les vuelvo a recordar, si el problema dice que tomen 10 de gravedad, tomen el 10, pero es porque lo especifique el problema. O si dice que 9.8, nada más tomen 9.8. Y si no dice nada, tomen el valor de 9.81, como está aquí. Vamos a resolver unos ejemplos. Dice, un proyectil se dispara con una rapidez de 70 metros por segundo, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. ¿Cuáles son los valores de la altura máxima y su alcance horizontal? O sea, la altura máxima se refiere a esto y el alcance horizontal a esto. Como les sugerí en la clase anterior, siempre en los problemas de física, primero anoten los datos que tienen y luego ubicamos la fórmula que vamos a utilizar. Tenemos que B0 es igual a 70 metros por segundo, teta es el ángulo, son 45 grados y la gravedad 10, porque aquí el problema dice considera la gravedad como 10. Nos piden la altura máxima que se representa así y el alcance horizontal que es con una X. El valor de seno de 45 es raíz cuadrada de 2 sobre 2 y seno de 2 por 45 porque aquí lo vamos a ocupar para esto. Miren, seno de 2 veces el ángulo es seno de 90 y seno de 90 vale 1. Esos valores los ocupamos acá en la aplicación de la fórmula. Dice solución Y max o altura máxima es igual a B0 por seno del ángulo, todo eso elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Aquí lo separé porque el cuadrado pues es para los dos. B0 al cuadrado sería 70 metros por segundo al cuadrado por seno de 45 grados elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, 2 por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Procedemos a realizar operaciones. 70 al cuadrado son 4.900 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Y aquí vamos, en lugar de seno de 45, escribimos raíz cuadrada de 2 sobre 2 elevado al cuadrado. Sobre 2 por 10, 20 metros por segundo al cuadrado. Aquí cuando hacemos esta operación, raíz de 2
elevado al cuadrado, se elimina la raíz y nada más queda 2. Y 2 al cuadrado sería 4. Por lo tanto, aquí este valor de raíz de 2 sobre 2 elevado al cuadrado es igual a 1/2. Y 1/2 por 4.900 son 2.450 metros entre 20. No es necesario que demuestren las unidades, ya aquí sabemos que la altura o el alcance horizontal pues ven metros. Haciendo esta división nos queda que la altura máxima son 122.5 metros. Ahora, para el alcance horizontal tenemos que x es igual a b0 al cuadrado, seno 2 veces el ángulo por la gravedad. Sustituimos los valores. B0 son 70 al cuadrado por seno de 90. Lo que mencionábamos acá, que seno de 2 es 2 por 45. Aquí nos da que son 2 por son seno de 90 y seno de 90 pues vale 1. 70 al cuadrado son 4.900. Por 1, porque seno de 90 vale 1, son 4.900. Entre 10 nos da 490 metros. Y ahí pues tenemos la respuesta a las incógnitas o variables que nos están pidiendo, como es la altura máxima y el alcance horizontal. Ahora vamos a pasar a ver lo que son fuerzas y leyes de Newton. Fuerza es la acción de un cuerpo sobre otro. Tenemos por aquí un pequeño plano cartesiano. Tenemos la componente en Y y la componente en X. Por eso dice aquí Fx y Fy. Si se suman, se saca una fuerza resultante, que es esta. Dice Fx, componente horizontal, y Fy, componente vertical. Componentes de F. Se le pone una flechita aquí que indica que es un vector. Se puede omitir. En este caso, pues se la voy a dejar aquí. Las componentes de la fuerza. Para la componente horizontal, Fx es igual a F por coseno del ángulo. Para la componente vertical es Fy es igual a F por seno del ángulo. Conclusión, para X vamos a utilizar coseno y para Y vamos a utilizar seno. Ahora dice aquí magnitud de la fuerza es igual a la raíz cuadrada de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Es las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado. Vamos a ver unos ejemplos. Dice, las componentes de la fuerza F 150 newtons, 60 grados son, tenemos el dato de fuerza igual a 150 newtons, el ángulo de 60 grados, nos piden Fx y Fy. Aquí dice 60, vamos a utilizar Fx y Fy. Para X es F coseno de 60 y para Fy F por seno de 60. Seno de 60 vale raíz cuadrada de 3 sobre 2 y coseno de 60 vale 1/2. Por lo tanto, para Fx es igual a 150 por 1/2, que es el valor de, en este caso, de coseno de 60, y nos queda que son 75 newtons. Y para Fy es igual a 150 por raíz cuadrada de 3 sobre 2. 150 entre 2 nos da 75 por raíz de 3. Entonces el resultado sería Fx vale 75 newtons y Fy vale 75 raíz de 3 newtons. Ahora pasamos al problema número 2. Dice determinar la magnitud del vector F, cuya coordenada es 12 newtons para X y 5 newtons para Y. Aquí dice Fx igual a 75 newtons, Fy igual a 5 newtons. Van a aplicar esta formulita porque está pidiendo la magnitud de la fuerza. Dice que es Fx al cuadrado, serían, en este caso, recuerden que siempre va X primero y luego Y, serían 12 newtons al cuadrado más 5 newtons al cuadrado. Haciendo las operaciones nos queda que 12 al cuadrado son 144 newtons cuadrados más 5 al cuadrado son 25 newtons al cuadrado. Hacemos esta suma y nos arroja aquí que son raíz cuadrada de 169 newtons cuadrados. Sacando raíz cuadrada aquí nos queda que raíz cuadrada de 169 es 13 y newtons al cuadrado queda newtons. Entonces la magnitud de la fuerza son 13 newtons.
Ahora aquí en el problema dice número 3, se aplican las siguientes fuerzas sobre un cuerpo. La fuerza 1 son de 120 newtons, 0 grados. Y F2 igual a 50 newtons, 270 grados. Dice de nueva cuenta, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante sobre dicho cuerpo? Pues es muy similar al problema anterior. Tomamos el valor en X, que en este caso sería aquí. Los grados no los vamos a tomar. Lo que tenemos aquí sería FR es 120 newtons al cuadrado más 50 newtons al cuadrado. Haciendo operaciones, 120 al cuadrado son 14.400 más 2.500 de 50 al cuadrado. Al sumarlos nos da 16.900 newtons cuadrados y la raíz cuadrada de aquí son 130 newtons. Aquí preguntaban la magnitud del vector F y aquí preguntan fuerza resultante. Entonces para la fuerza resultante nada más se toman estos valores. Y acá para la magnitud del vector resultante, si es lo que está en X más lo que está en Y. Aquí los grados no se toman para nada y el resultado pues nos queda de esta manera como 130 newtons. Vamos a ver ahora otro tipo de problemas. Dice, obtener la magnitud de la fuerza resultante del siguiente sistema de fuerzas. Nos dan un dibujo similar a este. Aquí dice F1, F2, F3. Sacamos las coordenadas de acuerdo a cómo trabajamos el plano cartesiano. Para F1, para X tiene 4. Miren, aquí es donde está el puntito, aquí donde termina la flechita. Para X son 4 y para Y son 3. Entonces la fuerza 1 tiene 4 newtons, 3 newtons. La fuerza 2 de manera similar. Para X tiene menos 3 newtons y para Y tiene 2 newtons. La fuerza 3 para X tiene 3 newtons y para Y tiene menos 3 newtons. Ahora hacemos una suma aritmética aquí. Todo lo que está aquí en X y todo lo que está aquí en Y. Aquí menos 3 más 3 es 0, nos queda 4 newtons. Y aquí 3 menos 3 es 0 y nos queda 2 newtons, perdón. Entonces nos queda que tenemos 4 newtons y 2 newtons. Para la fuerza resultante es lo que tenemos en X al cuadrado más lo que tenemos en Y al cuadrado. Aquí serían 4 newtons al cuadrado más 2 newtons al cuadrado. Y sería 4 al cuadrado, son 4 por 4, 16 newtons al cuadrado. 2 al cuadrado serían 4 newtons al cuadrado. 16 más 4 son 20. Como la raíz de 20 no es exacta, se deja así o en ocasiones puede aparecer simplificado el radical. Aquí queda raíz cuadrada de 20 newtons. Que sería la magnitud de la fuerza resultante. Cuando la raíz es exacta, pues sí se pone el número entero, pero en este caso como no es exacta, pues se va a dejar así. Ahora dice, con base en el siguiente sistema de vectores, ¿cuál es la magnitud del vector resultante? Este problema es un problema muy similar al que tienen ahí en su cuaderno de reactivos. Nos dan este dibujo. Dice que hay una fuerza 1 que vale 10 newtons, que tiene aquí un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Está otra fuerza, la 2, que vale aquí 10 newtons y forma un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical. Y una fuerza 3 que va hacia la izquierda, que vale 8 newtons. Les dan esta tablita de valores. Dice ángulo de 30 y ángulo de 60, de acuerdo a lo que tenemos aquí.
el seno de 30 vale 0.5 y el coseno de 30 vale 0.8. Bueno, están tomando estos valores así, aquí nada más una decimal. El seno de 60 vale 0.8 y el coseno de 60 en este caso vale 0.5. Estos valores se los proporciona el problema. Hacemos lo que se llama un diagramita de cuerpo libre, donde obtenemos la componente vertical y la componente horizontal para cada uno, y también para el vector de abajo. Este es su componente horizontal y este es su componente vertical, pero hacia abajo. Ahora, aquí este es el dibujo inicial. Aquí tiene 90 grados. Si aquí ya tenemos 30, entonces este ángulo pues vale 60 grados. Son complementarios porque sumados dan 90 grados. Estos ángulos son igual. Ahora dice aquí, para fx, o las fuerzas en x, dice utilizar coseno, y para fy utilizar seno. Comenzamos, fx es igual a 10, que es lo que vale aquí la fuerza, por coseno de 60. Menos 8 newtons. Aquí no lleva coseno porque no tiene ángulo de inclinación. Es negativo porque el eje X hacia la izquierda es negativo, menos 8 newtons. Más, recuerden que la X para acá es positiva, 10 newtons coseno de 60. La X para acá es positiva, por eso queda positivo aquí. Siguiente paso, fx es igual a 10. Coseno de 60 vale 0.5 menos 8 newtons más 10 por coseno de 60 que vale 0. Coseno de 60, 0.5. Haciendo las operaciones nos queda que son 5 newtons. 10 por 0.5 son 5 newtons menos 8 newtons. Y 10 por 0.5 son 5 newtons. La suma o resultado total es 5 menos 8 es menos 3, más 5 es menos 2 newtons. Por lo tanto, Fx es igual a 2 newtons. Ahora, fuerzas en Y. Quedamos que para Y utilizamos seno. Es igual a 10, es positivo porque la Y para arriba es positiva. 10, pero seno de 60. Menos es menos porque esta fuerza está para acá abajo y el eje Y para acá abajo es negativo. Menos 10 por seno de 60. Donde aquí 10 seno de 60 menos 10 seno de 60 pues se hace 0. Entonces tenemos que para Fy o fuerzas en Y son 0 newtons. Por lo tanto, la magnitud del vector resultante es fuerzas en X que vale 2 newtons al cuadrado más 0 más fuerzas en Y que son 0 newtons al cuadrado. Aquí nos va a dar 4 newtons cuadrados. 4 más 0 pues es 4. Y aquí pues raíz cuadrada de 4 si es exacta. Entonces el resultado es 2 newtons. Por lo tanto el vector resultante son 10 newtons. Ahora vamos a pasar a ver lo que son leyes de Newton. Se las voy a mencionar brevemente. La primera ley de Newton nos manifiesta que todo cuerpo en reposo o movimiento conserva ese estado a menos que una fuerza externa lo modifique. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Y la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción corresponde una reacción igual y opuesta, pero de la misma magnitud, nada más en sentido contrario. Ahora vamos a ver una aplicación de la segunda ley de Newton. Bueno, ya se los mencioné, nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Aquí es en fórmula. Si queremos conocer fuerza, hacemos el despeje. Este está dividiendo, pasa para acá multiplicando. Fuerza es igual a masa por aceleración. Si queremos conocer masa, lo despejamos. Esta cantidad se está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda que la masa es igual a fuerza sobre aceleración. Tenemos también la fórmula para determinar el peso. W se conoce como peso. W quiere decir, aquí se los pongo, peso. Dice que el peso es igual a la masa por la gravedad.
Aquí les puse el significado de nueva cuenta. A quiere decir aceleración, F quiere decir fuerza, M quiere decir masa y G gravedad. W ya lo puse, es peso, M y G ya lo tienen acá. Y recordando de nueva cuenta, si el problema dice que tomen la gravedad con el valor que les den ahí, pongan ese valor. Pero si no dice nada, utilicen este. Tomé dos problemas de ahí de su cuaderno de reactivos para aplicar esta segunda ley de Newton. Dice el problema 21. ¿Qué fuerza constante se necesita para que un camión de masa de 6.000 kilogramos que se encuentra en reposo obtenga una aceleración constante de 30 kilómetros por hora cada 5 segundos? Generalmente las velocidades se manejan en metros por segundo. Van a hacer una conversión. 30 kilómetros por hora lo van a convertir a metros por segundo. Aquí está la operación. Hacemos lo siguiente: 30 kilómetros por hora. Abrimos un paréntesis y vamos a eliminar los kilómetros para que en este caso nos queden los metros arriba. Un kilómetro vale 10.000 metros o viceversa. 1.000 metros equivale al kilómetro. Para que el kilómetro se elimine y nos quedan metros acá abajo. Ahora tenemos que eliminar estas horas aquí para que nos queden segundos en la parte de acá abajo. Entonces, si vamos a eliminar las horas, deben de estar acá arriba. Y una hora equivale a 3.600 segundos. Se eliminan las horas y ya nos quedan metros sobre segundo, que es lo que tenemos aquí. Haciendo las operaciones, es 30 por 1.000, nos da 30.000. Entre 3.600 nos da 8.33 metros por segundo. Por lo tanto, 30 kilómetros por hora es igual a 8.33 metros por segundo. Ya lo paso para acá. Ahora nos piden... aquí tenemos la fórmula: fuerza es igual a masa por aceleración. Y la aceleración es igual a velocidad sobre tiempo. Esto lo vimos la clase pasada. Vamos a ocupar esta formulita por aquí para determinar una aceleración. ¿Qué es lo que necesitan para la fuerza? Necesitan la aceleración. Y no podemos ocupar ahorita esta porque pues no primero necesitamos conocer o tener el dato de la aceleración. Perdón, no podemos utilizar esta fórmula. Vamos a ocupar esta para determinar la aceleración. Nos dice que la aceleración es igual a la velocidad sobre el tiempo. La aceleración es igual a velocidad, que vale 8.33, entre el tiempo, que son 5 segundos. Que ese dato nos lo da aquí el problema. Aquí nos da que es 1.67 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, para determinar la fuerza, que es aplicar esta fórmula, ahora sí, nos dice que es igual a la masa por la aceleración. La masa son 6.000 kilogramos por la aceleración que obtuvimos aquí, que es 1.67 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la operación y nos arroja que son 9.996 newtons. Aquí nada más tomé estas decimales. El resultado más parecido, más próximo, son 10.000 newtons. Dice 9.996. Si aquí le subo decimales, esto ya se va a aproximar más a 10.000. Entonces, redondeando, nos queda que aquí es igual a 10.000 newtons y que y corresponde al inciso A. Ahora vamos a ver este problema 23. Dice, ¿cuál es la magnitud de la aceleración del cuerpo ilustrado? Nos ponen un dibujito aquí, es un cuerpo que está ilustrado de esta manera. Dice que tiene una fuerza hacia arriba de 80 newtons y para abajo ejerce recibe una fuerza hacia arriba de 80 newtons. Esto pesa 50 newtons, W quiere decir peso, y tiene una fuerza hacia allá de F2 de 40 newtons.
Dice, ¿cuál es pues nos preguntan la magnitud de la aceleración. Haciendo el diagramita de cuerpo libre que está aquí, para arriba tenemos una fuerza 1 de 80 newtons, para abajo tenemos el peso W igual a 50 newtons y para acá tenemos que F2 es igual a 40 newtons. La aceleración es igual a fuerza sobre masa. W es igual a masa por gravedad, como está aquí. Vamos a determinar la fuerza y para aplicar esta fórmula, en este caso, aplicar esta fórmula necesitamos conocer la fuerza y la masa. De aquí vamos a despejar la masa. Masa es igual a W sobre gravedad. W vale 50 y la gravedad vale 10, como está aquí en el problema. Haciendo esta operación nos dice que son 5 kilogramos. Ahora vamos a determinar la fuerza. Tenemos para X, miren, la X para Y es negativa. Fx es igual a menos 40 newtons. Fy son 80 para arriba menos 50 para abajo. 80 menos 50 son 30 newtons. Para determinar la fuerza necesitamos elevar estas dos cantidades al cuadrado, como lo que habíamos visto anteriormente. Acá similar a esto. Aquí serían menos 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Serían una cantidad negativa elevada al cuadrado, siempre va a dar positiva. 40 al cuadrado son 1600 newtons y 30 al cuadrado son 900 newtons cuadrados y newtons cuadrados. Haciendo las operaciones nos queda que son 2500 newtons cuadrados. Sacando la raíz cuadrada aquí, nos queda que la fuerza es igual a 50 newtons. Ahora sí ya procedemos a aplicar esta fórmula, que la aceleración es igual a fuerza sobre masa, porque es lo que nos están pidiendo, la magnitud de la aceleración. Pero primero obtuvimos la masa y luego la fuerza, o de hecho obtuve primero la fuerza y luego la masa, nada más que yo empecé explicándoselos de aquí hacia acá. Pues ya lo sustituimos aquí, la fuerza vale 50 newtons y la masa vale 5 kilogramos. Haciendo la división nos queda que son 10 metros sobre segundo al cuadrado y corresponde al inciso D, de ahí de su cuaderno de reactivos. Pues esto es lo correspondiente a esta sesión. Las actividades se las mando por medio del grupo en un WhatsApp para que las realicen, por favor. Denle una leída a la teoría de ahí de las leyes de Newton. Es poquito, no, en sí no es mucho, nada más para que entiendan el sentido teórico. Y pues aquí prácticamente la única que lleva fórmula es la segunda ley de Newton, que es esto. Y pues por esta clase sería todo y nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.